ejercicio 18 lo que nos dicen es que 2 moles de A reaccionan con B más 2 de C. Esta es una variable de lo que estábamos haciendo ahora de determinación de la expresión de la ley de velocidad, la determinación de los órdenes de reacción a partir pues, de unos datos. En este caso particular tenemos 3 reactivos. ¿Cuál es la expresión de la ley de velocidad general ahí? Velocidad es igual a la constante por la concentración de A, por la concentración de B, por la concentración de C. El producto de cada uno de los reactivos que hacen parte de esa reacción, ¿sí? Y cada uno estará elevado a un determinado orden de reacción que vamos a llamar en este caso X, Y y Z. Ahora lo que nos corresponde es encontrar esos órdenes de reacción para todos. En realidad podría ser así, pero vamos a encontrar que a partir de los datos, si ustedes se fijan, entonces tenemos que en el experimento 1, lo que dice la tabla, tenemos entonces, se realizan 4 experimentos, sería lo mínimo cuando tengo 3 reactivos, para poder ir variando la concentración de estos. Entonces vamos a tener el experimento 1, 2, 3 y 4. Tendríamos la concentración inicial de A, que esto sería en molaridad, la concentración inicial de B, la concentración inicial de C, y tendríamos la velocidad inicial. Sí, tendríamos aquí la velocidad inicial. Aquí hay que estar atentos con un asunto que en la velocidad inicial se está observando por formación de D. Aquí es importante porque el coeficiente sí va a afectar el cálculo. Cuando el coeficiente no es 1, habrá que modular la velocidad inicial. Pero en este caso es 1, entonces vamos a tomar esta velocidad. ¿Cómo está esto? La velocidad inicial de formación de B. Esta velocidad inicial, la velocidad tendrá pues las unidades de velocidad correspondientes que son molar, esto es molaridad por minuto, que son unidades de velocidad. Entonces los datos serían, en la primera, A estaría cambiando, tendríamos 0,10 en el primer experimento, 0,20 en el segundo, 0,30 en el tercero y 0,40 en el cuarto. Para B tendríamos entonces 0,10, 0,30, 0,10 y 0,30. Y para C tenemos 0,20, 0,20, 0,20 y 0,60. Ahora las velocidades en cada caso, esto es 5 por 10 a la menos 4, 1.5 por 10 a la menos 3, 5 por 10 a la menos 4 y 4,5 por 10 a la menos 3. Ok, ya tenemos los datos. Lo puedo poner como minuto a la menos 1 o sobre minuto, ¿cierto? Tengo aquí molaridad, aquí tengo esto, molaridad por minuto, o puedo escribirlo como molaridad minuto a la menos 1, ¿cierto? Cualquiera de las dos es correcta. Ok, bueno, entonces, una vez que tenemos estos datos, lo primero será que ahora voy a tener 4 incógnitas. En este caso, voy a tener 4 incógnitas porque tengo entonces que no sabemos cuál es el valor de X, ni el de Y, ni el de Z, y adicionalmente tampoco tenemos el valor de la constante, ¿sí? El proceso entonces aquí corresponderá a lo siguiente. Hay que determinar el conjunto de experimentos en los que la concentración de uno permanece constante y solamente varía la concentración. O sea, en este caso tendría que estar constante la concentración de 2 y ver
en cuál de estos varía la concentración de uno de ellos, solamente de uno. Miremos que A está variando en todos los casos, 0,1, 0,2, 0,3 y 0,4. Sin embargo, si ustedes se fijan aquí, entonces tenemos acá que la concentración de B es 0,1 y la concentración de C es 0,2, tanto en el experimento 1 como en el experimento 3. ¿Sí? Observan que no hay cambio, ahí no hay un cambio en la concentración ni de B ni de C, solamente está cambiando A. Así que si solamente está cambiando A, yo ya puedo saber en este caso cuál es el orden de reacción de A. ¿Está claro hasta ahí? Sí, ok. Fíjense que la velocidad cuando A es 0,10 molar y cuando A es 0,30 molar, es decir, en los experimentos 1 y 3, fíjense que la velocidad es la misma. Así que ya tengo el orden de reacción de A. ¿El orden de reacción de A es? C. Bueno, entonces ya conocemos este primer valor, que ya sabemos que será 0. Entonces, de acá en adelante no me voy a preocupar por las concentraciones de A, porque sé que no van a afectar la velocidad de reacción. Necesitamos entonces determinar el orden de reacción o de B o de C. Entonces, miren que el orden de reacción, o sea, en el caso de B, en los experimentos 1 y 2, C permanece fijo, tiene la misma concentración C en ambos. Fíjense, acá tendríamos, si consideramos el 1 y el 2, C permanece fijo, mientras que B está variando. ¿Cuál es la variación que está presentando B? Se triplica, estoy triplicando la concentración. Entonces vamos a tomar, para poder determinar el orden de reacción de B, el orden de reacción será de aquel que esté cambiando. Entonces, el orden de reacción de B, que es el que está ahí en rojo, orden de reacción de B, lo vamos a considerar relacionando los experimentos 1 y 2. Yo puedo hacer 1 dividido 2 o 2 dividido 1. Lo que es conveniente, lo que más le favorece a uno es poner el más grande como numerador para poder que los números que le dan al final sean más grandes. Pero si lo hace al revés, también puede despejar de ahí Y sin ningún problema. Lo que estamos identificando acá, entonces es cuál es el valor de Y, ¿cierto? Vamos a identificar el valor de Y, que es el orden de reacción para el reactivo B en este caso, ¿sí? Entonces tendríamos el experimento 2, lo vamos a dividir en el experimento 1. ¿Cómo se divide? Bueno, si lo hacemos despacio para que nos quede más claro, entonces tendríamos que la velocidad en 2 es igual a la constante en 2 por la concentración de B por la concentración de C en 2 en el experimento 2, y de acá lo que no sabemos es qué es Y y qué es Z. En este caso ya saqué de esta expresión A, porque recuerden que como A está elevado a la 0, esto se me hace 1 y sale de la expresión de velocidad, ¿sí? Y hago la misma expresión pero con el experimento 1, entonces tendríamos que la velocidad en 1, la constante en 1 por la concentración en el experimento 1 de cada uno de los reactivos elevado a su respectivo orden de reacción, que en este caso es el que no conocemos. Sin embargo, fíjense que a partir de esto lo que hicimos fue que tanto en el experimento 2 como en el experimento 1 C permanece constante, y al permanecer constante yo lo puedo sacar de esta expresión porque va a ser exactamente igual. Ahora ya simplifiqué, tenía 4 incógnitas, resolví X, que ya sabemos que es 0, y ya en este caso voy a dejar Z, que no me afecte, para poder determinar simplemente lo que va a ocurrir con Y. En este caso puedo simplificar la constante desde este punto. Recuerden que la constante en los tres experimentos, como son llevados a cabo a la misma temperatura, el valor de la constante es el mismo. Entonces en los experimentos este valor será igual. Ahora tendré entonces la velocidad en 2. La velocidad en 2, que es 1.5 por 10 a la menos 3,
es las unidades de la velocidad, que son molar, minuto a la menos 1. En el experimento 2, tomo la velocidad en 2 y tomo la velocidad en el experimento 1, que es 5 por 10 a la menos 4 molar, minuto a la menos 1. En este caso, fíjense que ya simplifico estas unidades. Estas unidades se simplifican en esta expresión y ahora todo lo que tengo que relacionar es la concentración de B, porque ya también sacamos la constante que va a permanecer fija. Entonces voy a tener la concentración de B en el experimento 2, será 0,30 molar, y en el experimento 1, que será 0,10 molar. En cualquier caso, esto estará elevado a la Y en ambos. Y ahora lo que vamos a tener que relacionar es qué valor nos da esta razón y qué valor nos da esta relación. ¿Sí? Esto nos va a dar entonces 3, esta parte de la ecuación nos da 3, que será igual, 0,3 sobre 0,10 también nos va a dar 3 elevado a la Y, por tanto, el valor de Y es 1. Ya tengo entonces el orden de reacción de B. Este orden de reacción aquí es 1, no se pone. Lo vamos a poner ahora solamente para identificar esto. Y lo que nos quedaría pendiente sería determinar entonces cuál es el orden de reacción de C. Para el orden de reacción de C, o sea, que vamos a determinar aquí el valor de Z. ¿Cuál es el valor de Z? Ahora tenemos que seleccionar 2 experimentos en los que al menos C esté cambiando. Si B permanece constante, pues estará bien, porque nos ayudará con esto, pero el único experimento en el que tengo diferencia acá es en el 4 para el C. Fíjense que sería el 4. El 4 es distinto al 3, al 2 o al 1, lo podría comparar con cualquiera de estos, pero en todo caso necesitaré el experimento 4, que es donde está cambiando. Y ahora voy a decidir con cuál de estos lo voy a comparar. Si comparo 4 con 2, B permanece constante. Podría no permanecer constante y no me afectaría. Sin embargo, en este caso permanece constante, entonces lo puedo sacar de la expresión como hice con el anterior. Entonces puedo comparar 4 con 2. ¿Sí? Y hago lo mismo. A partir de esto entonces tengo la velocidad en 4 respecto a la velocidad en 2, que es igual a la constante, cual es el caso, por la concentración de B, que ya sé que B está elevado a la 1, así que ya no tengo que poner que es X, porque ya sé ese valor, por la concentración de C. En 4 y en 2 lo que va a ocurrir acá es que la constante es igual, ¿sí? Así que la puedo simplificar. B en 4 y en 2 es igual, así que lo puedo simplificar, y lo que me quedaría pendiente sería relacionar las velocidades en el experimento 4 y en el experimento 2 con las concentraciones de C y hallar la relación que hay en esto. Entonces tendríamos que en el experimento 4 la velocidad es 4,5 por 10 a la menos 3 molar por minuto, y en el experimento 2 es 1,5 por 10 a la menos 3 molar por minuto, minuto a la menos 1. Simplifico estos valores y ahora la concentración en C, que habíamos dicho que era igual a 0,60 molar en 4, esto elevado a la Z, respecto a la concentración en 2, que es 0,20 molar, también elevado a la Z. El valor que vamos a obtener acá es 3, entonces tendríamos acá que también 3 es igual a 0,6 sobre 0,2, también nos va a dar 3 elevado a la Z, de tal manera que vamos a determinar en este caso que Z también es 1.
tenemos que Z es 1. Por tanto, esta será la ecuación de velocidad expresada para esta reacción, ¿cierto? Esta es la que ya hemos determinado experimentalmente. Fíjense que entonces esta ecuación de su manera general, que fue como empezamos, que siempre se empieza, la velocidad es igual a la constante por el producto de la concentración de los reactivos, cada uno elevado a su respectivo orden de reacción, ¿sí? Esa es la forma que tiene la expresión de velocidad. Entonces esto cambiaría, en este caso nos quedaría que la velocidad es igual a la constante por la concentración de B por la concentración de C. ¿Orden global de la reacción? 2. ¿Sí? Tenemos orden particular de B1, orden particular de C1, el orden global de la reacción 2, las unidades de la constante serán de orden 2. ¿Sí? Una vez que se despegue de ahí. Ahora, para despegar la constante lo hacemos como en cualquiera de los casos que vimos anteriormente, simplemente se reemplaza con los valores de cualquiera de los 4 experimentos, cualquiera de los 4. Lo que sí es que se debe tomar, o sea, todos los valores completitos y tener ahí en consideración la velocidad del experimento 4 por la concentración del experimento 4 por la concentración de C en el experimento 4. Se puede hacer con cualquiera de estos y varía solamente dentro del límite experimental por el redondeo de los datos. Pero el valor de la constante va a permanecer constante en cualquiera de los experimentos que se hicieron, ¿sí?